licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. Acá avanzar hoy día. Inhabilito, por favor, ¿me pueden habilitar para compartir pantalla? Un momentito, doctora, ahorita le comparto. Ya, muchas gracias. Ahí está. Ya, hoy vamos a avanzar el tema 26, derecho del mar y derecho aeronáutico. Bueno, aunque nosotros no tenemos mar, sin embargo es conveniente que sepamos, digamos, qué normativa existe al respecto y también el derecho aeronáutico. ¿Alguien está con micrófono, por favor? Gracias. También es muy importante, digamos, el derecho aeronáutico, saber lo que es el derecho aeronáutico, hasta dónde alcanza, digamos, hacia arriba nuestra soberanía. Entonces decimos que, definición, el mundo cuenta con el 71% del agua de áreas marítimas. Es increíble que muchos países no tengan acceso al mar, ¿no? Como nosotros, por ejemplo. Hecho que es tan injusto como restrictivo y es causa de una exagerada dependencia de los países de tránsito, a los que los países sin litoral marítimo tienen que pagar diferentes tributos para conseguir su acceso no soberano y oneroso al mar. Es como nosotros habíamos hablado, ¿no ve? Cuando nos tocaba, creo, avanzar sobre las del mar, sobre alguna vez que hemos hablado. Nosotros tenemos que pagar impuestos, tributos, derecho de aduana para ingresar nuestra mercadería hacia el exterior, ¿no? Especialmente hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia... tenemos que pagar ya sea a Chile o a Perú, especialmente esos dos países, ¿no? Entonces ellos viven de nosotros. Y es muy injusto, dice, bueno, también el derecho marítimo, que existan países que no tengan acceso al mar, acceso soberano al mar, ¿no? El derecho del mar es la rama del derecho internacional público que estudia y reglamenta el uso y aprovechamiento del mar y de sus recursos naturales por los entes políticos. Libre base, zona económica exclusiva. Más o menos está dividido así el mar, como se los he puesto en el dibujo. Primero tenemos aguas interiores, que estuviera al principio, a mi mano izquierda, supongo que ustedes lo ven igual. Aguas interiores son después de la playa. Ya, o sea, está la ciudad, digamos, una ciudad, cualquiera puede decir Arica, los que conocen Arica o Hilo también. Entonces, el pueblo o la ciudad está ahí, inmediatamente vienen las aguas interiores, ya lo que son las playas, digamos. Esto generalmente lleva 12 millas. Ya vamos a ver durante el transcurso de la historia cómo los países costeños o aquellos países que tienen mar han ido ampliando su derecho propietario, digamos, podríamos decirlo, hacia el mar adentro. Ya, entonces, las aguas interiores, vamos a decir que tiene 12 millas aproximadamente. Luego tienen otras 12 millas que se llaman mar territorial. Y posterior a eso, todavía tienen otras 12 millas que se llaman zona contigua. Ya donde ellos tienen el subsuelo, lecho o recursos marinos, donde ellos pueden explotar libremente, pueden pescar si ellos quieren. A ver, imagínense que nosotros como bolivianos quisiéramos poner nuestros barcos pesqueros y quisiéramos pescar, sería imposible, ¿no ve? Porque los chilenos saldrían y nos dirían, ¿qué tienen que hacer ustedes en nuestro mar? Los peruanos igual, si quisiéramos ir a Perú, digamos, con nuestros barcos, si quisiéramos pescar, digamos, en este territorio, sería imposible, ¿ya? Y posteriormente a eso tenemos alta mar.
¿no ven? Ya donde ya no existen más flechitas o los cuadritos ya se ha salido, el último cuadrito, digamos, está alta mar o la zona. A este alta mar tienen derecho todos los países, ya incluidos nosotros, digamos. Ya podríamos ir nosotros a alta mar a hacer investigaciones científicas, podemos ir a pescar, a aprovechar, digamos, de la naturaleza del mar y sacar pescados, pero imagínense cruzar todo este los recursos marinos o zona contigua, todo eso, lo de arriba se llama zona económica exclusiva, es del país donde aledaño, podemos decir, ¿ya? O el país que tiene acceso a estos recursos marítimos. Pero, como les decía, para nosotros ya sería, digamos, muy costoso, con nuestros pescados, digamos, de alta mar, cruzar todo eso. Además nos van a hacer pagar, lo mismo nos van a hacer pagar impuestos, ¿no ve? Impuestos y por cruzar su mar, digamos, su mar territorial, o su zona exclusiva, o su zona económica exclusiva. Mar territorial, lo que habíamos dicho en la anterior diapositiva. Ya en el mar territorial, como estas 12 millas segundas, ya de eso nos estamos hablando. Constituye la franja del mar adyacente a las costas nacionales, ¿no? Las costas, o sea, contiguas, ¿no ve? Sean continentales o insulares, en la cual la nación ejerce soberanía, incluyendo el lecho y subsuelo de ese mar, así como el espacio aéreo suprayacente. Ya, o sea, a la misma altura del mar, también hacia lo alto, hacia el cielo, podemos decir, también son dueños, ya, del mar. Entonces, como decíamos, después de las playas está el mar territorial. Dice que pueden ser continentales o insulares. También hay algunos países que tienen islas, ¿no ve? Entonces se refiere, cuando dice continentales, o sea, de un continente americano, por ejemplo, Argentina, ¿no ve? Tiene todos estos, este terreno, digamos, este espacio marítimo para que pueda explotar. Y las islas también. Ya hay algunos países, especialmente de Gran Bretaña, que tienen varias islas, ¿no? Estados Unidos igual tiene algunas islas que son dependientes de él, entonces también esas islas tuvieran estas medidas de mar territorial. La expresión de derecho aeronáutico remite al conjunto de normas jurídicas que regulan la navegación aérea y el establecimiento y uso de sus infraestructuras, sea con fines civiles, comerciales o no, o militares. ¿Ya? Entonces, en un estado que está en paz, generalmente van a ser comerciales, ¿no ves? Los aviones que van a ir volando sobre nuestro territorio. A eso sí nosotros tenemos derecho, digamos, o soberanía de los aviones que vuelan sobre nuestro territorio. Sin embargo, les han debido escuchar en las noticias, no tenemos mucho control sobre sobre el espacio aéreo, ¿no? Dice que han comprado, yo les estaba, creo, comentando en alguna de las clases, que el Estado había comprado radares especiales que costaban muy caro, pero que no se estaban utilizando, ¿no? Con estos radares nos van a permitir a nosotros poder controlar y saber qué aviones están volando sobre nuestro territorio, pero si no tenemos esos radares, es muy posible que nosotros no podamos controlar. Entonces, los aviones pueden estar volando, tal vez aviones, digamos, de otro país, chilenos, no sé, chinos, como había unas denuncias que no sé si les he dicho en algunos de los temas, que los chilenos estaban denunciando que en su mar estaban barcos chinos, ¿ya? Y no sé qué estaban haciendo, estaban espiando, qué están haciendo a los chilenos, ¿no? Ellos estaban denunciando y decían, no tienen por qué estar los barcos chilenos en nuestro mar territorial, ¿no? Alta mar, establecido en la Convención de Jamaica de 1982 sobre derecho del mar. La alta mar
se redujo considerablemente por obra de los intereses geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos de los países costeros. Los países ampliaron su mar territorial, su zona contigua y su zona económica marítima exclusiva y la plataforma continental e inclusive tienen enorme influencia, ventajas y dividendos en la alta mar y en los fondos marinos situados fuera de la jurisdicción nacional, además de su presencia física en los nuevos organismos internacionales que son la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Bueno, seguramente todos los países que tienen acceso al mar o que tienen soberanía sobre algún territorio marítimo, ellos se ponen de acuerdo y van ampliando, ¿no? Van ampliando su alta mar, su zona contigua, inclusive dice la zona exclusiva marítima. Entonces van yendo ellos ampliando, llegando según los diferentes tratados, o sea, los tratados entre los diferentes países, hasta 300 millas de mar territorial. Lo que habíamos visto en un principio que son 200 millas, bueno, en un principio era 3 millas, creo, vamos a ver posteriormente, eran 3 millas, digamos, ¿no? De mar que era soberano de ese país. Pero han ido ellos ampliando hasta, como decimos aquí, que han llegado ya, según los tratados, entre los países costeros, ¿no? Que seguramente nosotros nunca participamos de eso porque no tenemos acceso al mar. Ellos iban ampliando su territorio hasta 300 millas. En la alta mar que está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral, tendrán las siguientes libertades, como nosotros, por ejemplo. No tenemos mar, pero en alta mar, o sea, ya está fuera del alcance de todos los países, tenemos libertad de navegación. Podemos nosotros tener nuestros mares y podemos navegar, digamos, en alta mar. Libertad de sobrevuelo. También podemos tener nuestros aviones volando por alta mar, digamos, ¿no? Nadie nos tendría que decir nada. Libertad de tender cables y tuberías submarinas con sujeción a la Convención de Jamaica, siempre evitando perjudicar, digamos, no contaminando ni nada de eso. Solamente podría ser con fines de estudios científicos, a lo mejor. Luego tenemos libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por la Convención de Jamaica. Entonces, para utilizar esta alta mar, entonces tenemos que leer con mucho detenimiento, digamos, a detalle la Convención de Jamaica, bueno, hasta dónde nos da libertades, ¿no ve? Libertad de pesca, cumpliendo con los tratados internacionales. Libertad de investigación científica marítima. Entonces tenemos todos estos derechos, pero en alta mar. Pero yo ya les decía que es muy difícil, digamos, que nosotros podamos viajar hasta el fondo del mar, ¿no? Para poder hacer nuestras investigaciones científicas, que lo podríamos hacer, pero también explotar si encontramos algún no sé, mineral, digamos, o pescar, sacar algunas algas marinas, etcétera. Nos costaría muy caro traerlos hasta aquí, ¿no ve? Hasta Bolivia. Entonces, muy complicado para nosotros. Existe también un Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En la Convención de Jamaica de 1982 sobre el Derecho del Mar, la parte quinta trata de la solución de controversias y mecanismos de conciliación y arbitraje. El Estatuto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con 41 artículos, la Convención ha fijado la ciudad alemana de Hamburgo como la sede oficial de este importante tribunal, que está destinado a la solución pacífica de controversias que se susciten entre los nuevos espacios marítimos no sujetos a la soberanía nacional del país costero. Es decir, no puede tener injerencia en las aguas interiores, en la plataforma continental, en el mar territorial y difícilmente lo harán en la zona económica marítima exclusiva del país costero. Entonces, si surgiría algún problema,
marítimo con relación de que, por decir, Chile se está pasando hacia el mar de Perú para pescar, porque existen, yo no me acuerdo muy bien ahora, pero especialmente en países centroamericanos, creo Paraguay, digamos, entre Paraguay y México, digamos, que existen algunos problemas de que se están pasando, digamos, y los pescadores con sus barcos están entrando hacia otro territorio. Entonces, obviamente, el país perjudicado va a reclamar, ¿no ve? Y posiblemente se van a ir a quejar a este Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde también tiene sus jueces que van a solucionar, ¿no? Y especialmente va a ser en la vía pacífica las soluciones, y también van a tener mecanismos de conciliación y arbitraje. ¿No? Ya habíamos establecido la diferencia entre los tribunales internacionales, que generalmente estos juicios en estos tribunales van a tardar más, ¿no ve? 1 año, 2 años, 3 años, depende de la cantidad de procesos que tenga. En cambio, en una conciliación y arbitraje, siempre las soluciones van a ser más rápidas. ¿Ya? Tal vez tarde 1 año como máximo, pero tal vez 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses definitivamente, pero van a ser las soluciones más rápidas. Espacio aéreo. Es una porción de atmósfera terrestre, tanto sobre la tierra como sobre el agua, regulada por un Estado en particular. Los acuerdos internacionales reconocen la soberanía estatal sobre el espacio aéreo, pero no la extienden al espacio exterior. O sea, nosotros sabemos que tenemos la tierra, tiene un espacio, ¿no ve? O sea, ya no este derecho aeronáutico, podemos decir, ya no permite o no le da derecho, digamos, a los países a extenderse fuera de la tierra, podemos decir, ¿ya? Entonces, el espacio aéreo más de la tierra, más arriba de la tierra o fuera de la tierra, ya no está reglamentado, podemos decir, ya no le favorece las leyes del derecho aeronáutico. Soberanía marítima y aérea. Soberanía territorial es el poder de actuación exclusiva de un Estado o un país para ejercer sobre su propio territorio, y la soberanía marítima, ¿no? Esto ya habíamos mencionado, que todos tienen la soberanía sobre el mar, en esas millas que hemos dicho, hasta donde alcanza el territorio establecido por este Convención de Jamaica. También tienen soberanía sobre el mar territorial, espacio aéreo, pero también por encima de este, ¿no ve? Hacia lo alto. El lecho también hacia la profundidad del mar, ¿no ve? Donde ellos puedan hacer exploraciones, encontrar, algunos metales, vegetales también, peces, especies de diferente naturaleza, y el subsuelo en el mar y los recursos que allí se encuentran. Los estados son soberanos en el espacio aéreo también, que existe sobre sus territorios y su porción marítima. El Estado Plurinacional de Bolivia ejerce soberanía sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y la circulación aérea dentro de este, mediante el control del espacio aéreo efectuado por el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. No es lo único que nosotros tenemos, digamos, controlar el espacio. Uso de los emblemas nacionales por naves de ultramar. Los barcos también tienen estos marcados como con número de identificación, como son los autos, ¿no? Tienen su matrícula. Entonces, el número de identificación van a tener los barcos, que consiste en 3 letras IMO, seguidas de un número de 7 dígitos, dice asignados. Bueno, esto está establecido seguramente en esta Convención de Jamaica, todos estos detalles que tienen que tener los mares para ser reconocidos, ¿no ves? Por eso, cuando les hablaba de que los chilenos mencionaban sobre que estaban rondando unos barcos chilenos en su mar, entonces era que los han reconocido tanto por sus banderas y sus matrículas, ¿ya? Tienen esto, también tienen un embanderamiento, ¿ya? O sea, las banderas. Sus actuaciones se pueden llevar a cabo en el Registro General de Buques,
en las capitanías marítimas o en los distritos marítimos. Asimismo, las naves de ultramar deben llevar los emblemas nacionales del país al que pertenece. Seguramente nuestros barcos llevan la banderita, ¿no?, de Bolivia. Por ejemplo, en el lago Titicaca, creo que hemos visto, los que se acuerdan, tienen que llevar sus banderitas en alguna parte pero sinceramente no sé si estas embarcaciones pequeñas tienen su matrícula. Más probable es que no, pero deberían de tener, ¿no? Pero ya estamos hablando en estos casos ya cuando se tratan del mar, ¿no ve? Del mar. Nosotros solamente tenemos el lago. Ese es nuestro tema y no sé cuánto tiempo tenemos. Tal vez podríamos avanzar un temita más. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Jóvenes, había hablado con sus compañeros que tenemos 44 temas. Lastimosamente estamos en el tema 26. Hemos reformulado las notas. Si no les han comentado todavía sus delegados de curso, les van a comentar seguramente. Estamos modificando algunas notas. Solamente van a dar 3 exámenes, ya no 4 exámenes. El último examen va a valer sobre 20 puntos, que serían de los temas avanzados a partir del 31. Ya sería, hasta ahorita tenemos 5, este era el tema 26. Ahorita quisiera avanzar el tema 27 más y tal vez ya podríamos fijar fecha para que den sobre 7 temas. Hola, jóvenes. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Va a disculpar que le moleste. Doctorita, una consultita. Usted dijo el examen se modificó, el último examen, el tercer pase, digamos, ¿no ve? Pues sobre 20 puntos. Y el primero y el segundo también se modificó, doctorita, como dijo que era de 10 puntos. No, estamos modificando los trabajos. El trabajo va a valer más puntos. El trabajo final también va a valer más puntos. Entonces, estamos modificando eso y tenemos 10 puntos de participación, que algunos sí, supongo que deben tener 10, 8 puntos más o menos. Y algunos que siempre participan, pero hay otros que no participan. Entonces, vamos a dar un trabajo de 10 puntos más o menos para aquellas personas que quieran. Ya no es obligatorio, pero si quieren, por la participación, podrían hacer un trabajo que vamos a ver. Yo, sin embargo, les voy a mandar los 44 temas. No sé si más tardecita tal vez, o más probable mañana. Yo les mando los 44 temas. Entonces, no se habría la forma de repartirles los temas para que puedan hacer sus trabajos, porque ya desde este tema, desde el 27, todo es derechos humanos y derechos humanitarios. Ya entonces, ya sería, digamos, que podrían hacer ustedes el trabajo sobre esos temas. Pero yo creo que con más detalle lo van a analizar con sus compañeros, con sus delegados de curso, con el delegado de curso. Ok, doctora, muchísimas gracias. Ya, mientras tanto... Doctora, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Doctora, le habla Tania Zambrán. Una consultita, doctora, no le he entendido bien. Los temas que nos falta terminar, de esos temas vamos a tomar los grupos, eso no le he entendido bien, doctorita, disculpe. Sí, no, es personal. O sea, hay muchos muchos de los estudiantes, porque son más de 100, ¿verdad? Entonces no han participado, no han podido participar. Y yo les dije al principio de la clase, tienen 10 puntos, y casi todas las clases digo, no participen, por favor, porque tienen 10 puntos que tienen que ganarse.
Hay muchos que no han ganado, creo, ni un punto, o sea, nunca han participado. Entonces, básicamente es especialmente para esas personas que no han participado nunca. Entonces, podría participar, no sé, ahorita no sé si podrían hacer un video tal vez de un tema. Ya esa sería su participación por los 10 puntos que nunca han participado. Y bueno, ahora que es optativo, los que quieran, los que tal vez no necesiten ya puntos, entonces no sería necesario, ¿no?, que hagan ese trabajo. Doctora, buenas noches. Pablo, compañeros, ¿cómo están? Quizá una puntualización, doctora, es que se está calificando sobre 110, ¿no, doctora? Eso habíamos Sí. sacado de día. Sí. Todos los exámenes y trabajos vale 100 puntos, pero 10 puntos adicionales se estaba dando por la participación. Entonces, para que ustedes no pierdan los 10 puntos, se está dando esta opción de que puedan hacer un trabajo de los temas que nos faltan, ya, porque nos faltan muchos temas. Bueno, tal vez es mi culpa, digamos, les he dado para que expongan, pero mi intención siempre ha sido buena para que ustedes participen, porque hay muchos que no quieren hablar, como el ejemplo, ¿no ve? No se han podido ganar los 10 puntos porque no han querido participar, no han podido participar, o no sé. Entonces, como que les he obligado a que puedan participar, se puedan conocer. Ustedes son futuros abogados, entonces, por eso que les he que hemos perdido muchas clases con las exposiciones, pero ojalá que se haya sacado algún fruto, digamos, ¿no? Por eso nos hemos retrasado con el avance de los temas. No es culpa de ustedes, como les dije anteriormente, tampoco es culpa mía, digamos. Bueno, tal vez no he previsto, tal vez debíamos habilitar vías, pero adelante, Francisco. Doctora, mil disculpas, tengo dos preguntas. El primero es ¿por cuántos puntajes el examen se va a dar? Porque anterior ha calificado creo que 10 puntos. Y ahora, y otro es los que han participado, los que no participan, ¿qué trabajo va a presentar, doctora? Son dos, gracias, doctora. Ya, puede ser un video de un tema sobre derechos humanos. Por eso quería ahorita avanzar el primer tema de derechos humanos, y todos los temas posteriores son de derechos humanos. Un tema va a ser sobre las fuentes de derechos humanos, otro tema va a ser sobre no sé, este tema creo que es historia de los derechos humanos. Doctora, perdón, mil disculpas, compañeros, doctora. Adelante, Pablo. Todas estas inquietudes, compañeros, por favor, lo vamos a aclarar después. Permitiremos que la doctora avance, por favor. Hemos anotado con la doctora la tarde de hoy día todo lo relacionado a los puntajes, así que lo vamos a definir con mayor detalle con el responsable de la materia, en el WhatsApp de la materia, compañeros. Cualquier duda, por favor, luego de la clase me lo hacen saber a mí o al encargado, y bueno, vamos a despejar esas dudas. Con eso yo quisiera, por favor, que la doctora continúe, puesto que estamos atrasados, como indicaba la doctora. No es mi punto de vista. Yo creo que los compañeros también, yo creo que tienen dudas, ¿no? Tienen preguntas, pero lamentablemente el tiempo apremia. Entonces, podríamos aprovechar en esa situación. Cualquier duda, compañeros, como les digo, mi persona y el encargado les vamos a sacar esas inquietudes. Ya, compañeros, por favor, les rogaría que continuemos con las lecciones con la doctora. Sí, por favor, jóvenes, ya. Aquí tenemos la segunda unidad, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bueno, toda esta unidad se va a referir solamente a los derechos humanos y derechos humanitarios. Nosotros ya hemos visto la diferencia. Derechos humanos es en todos los rincones del mundo. Aquí está con micrófono, por favor, ¿puede apagar? Hemos dicho de los derechos humanos es aplicable para todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. En cambio, el derecho humanitario solamente va a ser aplicado en casos de guerra, digamos, ¿no ve? De conflictos armados.
Entonces ahí está la diferencia. Esta segunda unidad que trata desde el tema 27, que es ahora hasta el 44, todos son derechos humanos y derechos humanitarios. ¿Ya? Entonces, como que no es tan desconocido para ustedes porque está en la Constitución Política del Estado. Todos los tratados, los convenios que se han hecho relacionados a los derechos humanos, especialmente, y a los derechos humanitarios, han sido plasmados, digamos, por las constituciones políticas del Estado. Entonces, todo lo que vamos a avanzar, básicamente ustedes ya lo conocen. Es el derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho... Todo eso es lo que vamos a repetir, más o menos en estos temas, a partir del tema 27. ¿Ya? Vamos a ver un poco de historia. Con la fundación de Roma el año 753 a.C. y que se extiende hasta mediados del siglo VI después de Cristo, encontramos al derecho romano, el cual era un conjunto de normas jurídicas que regían al pueblo romano en beneficio del interés de todos. En las constituciones Justiniano, este derecho tiene 3 aspectos fundamentales: el vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. ¿Ya? Esto era, digamos, en el derecho romano, ¿no? Como que se respetaba todavía a las personas. La ley de las 12 tablas, luego se ha ido creando en el siglo V, antes de Cristo, todo estamos hablando antes de Cristo, la ley de las 12 tablas. Dentro de esta ley se regulaban los procedimientos judiciales. Si alguien es citado según derecho, acuda. Si no acude, que se dé fe y que se le capture. Cuando pacten, anúnciese. Si no pactan, que lleven su causa comicio o al foro antes del mediodía durante la exposición, que estén presentes ambos. Bueno, estas son normativas, digamos, que tenían ellos antiguamente, antes de Cristo, para solucionar sus problemas, ¿no ve? Pero ya aquí se está regulando, digamos, se le cita a alguien para que pueda aclarar algún tema del que se le estaba acusando. Entonces, ya existían estas normativas, como la ley de las 12 tablas. Luego, ya en el siglo XVIII, más o menos en el año 900, ya se ha aparecido, digamos, la ley del talión. Ustedes han debido avanzar, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me matas, si tú has matado a alguien, nosotros también te vamos a matar a ti, digamos, ¿no ve? O si tú has quebrado la mano a alguien, te vamos a quebrar la mano, o así, cosas así. Si tú has lastimado a alguien, te vamos a lastimar, ¿no ve? Esa es la ley del talión. El cristianismo, el periodo histórico conocido como el cristianismo estuvo marcado por la idea de igualdad. El mensaje del personaje característico Jesucristo en la historia de la humanidad es que todos los hombres son creados por Dios a su imagen y semejanza, y con ello se busca la igualdad y dignidad de los hombres. El texto más difundido del Antiguo Testamento es los 10 mandamientos, considerados como, por el cristianismo como el germen de las modernas declaraciones de derechos humanos. Bueno, yo creo que si cumplimos con los 12 mandamientos que ha establecido el cristianismo, bueno, supongo que no habría ni delitos, ¿no? No habría ni delitos y todos estaríamos contentos, no necesitaríamos ni leyes, no necesitaríamos ni constituciones, nada, porque aquí dicen, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, no están, digamos, eso, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Ya yo pienso que desde aquí honrarás a tu padre y a tu madre, ya desde ese punto de vista, desde ahí, digamos, empezaría con las normas morales, ¿no ves? Si tú cuidas a tu padre, a tu madre, no tendrían que demandarte. Inclusive ahora existe asistencia familiar, ¿no ves? En favor de los padres. Si los hijos ven a su padre que está ahí caminando en la calle, digamos, si no tiene nada, entonces inclusive en la ley de familias, código de las familias, existe, ¿no? Esa figura donde tú tienes que darle asistencia familiar a tu padre o a tu madre. No matarás, no habrían pues delitos, no habrían delitos de asesinato. No cometerás actos impuros, bueno, no habrían violaciones, estupros y todas esas cosas. No robarás,
no habrían ladrones, no existiría el hurto, no existiría el robo. No darás falso testimonio ni mentirás. Bueno, esta figura también es falso testimonio y que también se llama injurias, calumnias, digamos, ¿no? No consentirás pensamiento ni deseos impuros. Bueno, esto que es más moral, digamos, no codiciarás los bienes ajenos. Si cumpliríamos esto, no habrían, digamos, los que se entran a otros terrenos, van vendiendo terrenos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos para su momento ha sido muy importante estos 10 mandamientos. Ya, y como que hasta ahora yo creo que sigue vigente después de 2000 años, ¿no ve? Referente a la Edad Media, el feudalismo. El campesino era desprovisto de sus derechos, las prácticas que violaban los derechos humanos, como la Inquisición. Se firman los dominados fueros y cartas, que son los que regulaban la adquisición y garantías de los derechos humanos. Básicamente podemos decir que en esta época, en la Edad Media, bueno, también nos han venido y nos han conquistado, ¿no? A nosotros 1200, 1400 más o menos. En esta época dominaba la iglesia, ¿no? También se dice que han venido aquí aunque más antes está la carta de Juan Sin Tierra. Bueno, a ver, todavía veremos esto. Ya dignidad humana vuelve a aparecer y se promulga en 1215 la Carta Magna, que fue escrita por desacuerdos entre el rey Juan Sin Tierra y los varones ingleses sobre los poderes de la monarquía, los derechos de respetar las propiedades de los hombres libres, no privados de su vida ni de su libertad, de arrestos arbitrarios, entre otros. En los siglos siguientes se dieron impulso al reconocimiento de algunos derechos que regulaban las relaciones del Estado con el pueblo. A ver, antes, en la Edad Antigua, solamente existían reyes, podemos decir, esclavos y esclavistas, ¿no? Que generalmente eran muy pocos. Pero con el pasar del tiempo, estos reyes, para mantener, no sé si les he explicado ese tema, para mantener sus tierras y expandirse además, estos reyes han tenido que necesitar de los luchadores. Entonces, ¿qué ha pasado? Estos luchadores han exigido de alguna forma que les pague, que el rey les pague. Y que el rey, como no tenía dinero, en esa época no existía mucho, digamos, dinero, entonces les ha tenido que otorgar en tierras. Entonces, esos se han vuelto los terratenientes, digamos, ¿no? Ahí ha surgido, en la Edad Media ha surgido el feudalismo, donde ya estos soldados que se han convertido en terratenientes no podían ellos solamente trabajar, entonces han tenido que conseguir sus siervos. Ya los esclavos, que eran ex esclavos, se han convertido en sus siervos. Estos ya tenían un pedazo de terreno y podían sembrar, ¿no? Y estos señores, al final, seguramente el rey quería seguir dominando, ¿no? A estos terratenientes. Pero estos terratenientes se han levantado y han dicho, pues, no puedes mandar sobre nosotros, tienes que respetar nuestros derechos, tienes que respetar nuestras propiedades. Entonces ya a partir de ahí ya le han hecho firmar, digamos, la Carta Magna, le han obligado a este rey Juan Sin Tierra en Inglaterra para que se respeten sus derechos humanos. Entonces aquí tenemos la Carta Magna, que se los voy a pasar, si ustedes pueden leerlo también. Aquí tenemos que le están, en el dibujo les estoy mostrando que le están haciendo firmar a Juan Sin Tierra, ¿no? Y todos los varones. Entonces ahí podemos decir que están empezando a reclamar por sus derechos, aunque sean solamente los varones, ¿no? El derecho a la propiedad, tal vez a la propiedad. Aquí vamos a poder ver el proceso por jurados. Eso le están haciendo firmar, ¿ya? Que no les puedan, digamos que el rey no disponga por su voluntad, digamos, o porque él quiere hacerlos matar a todos, ya, o hacerlos matar, o hacerlo matar a uno o al otro, digamos. Entonces, si tenían que sancionarle por algo, tenía que ser por un proceso por jurados. Derecho a un abogado.
El poder del rey puede ser limitado por una concesión. Ya entonces el rey no era ya el todopoderoso, ¿no ves? La base de las libertades constitucionales. Provee los medios para que las quejas fuesen ampliamente escuchadas. Quien gobierna debe acatar la ley. El poder del Estado no es absoluto. ¿Ya? Y aquí tenemos la cláusula 39, ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usuremos de la fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de la sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Bueno, aquí podemos decir que es el comienzo de hacer respetar los derechos humanos, aunque no sea para toda la población, pero sí para algunos ya. Entonces, esta ya va a ser la base para que puedan continuar los hombres reclamando sus derechos. Ya la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media y que se extendió entre los siglos XIV y XVI, así como se desarrollaron los ideales del movimiento humanista, una forma de pensar que rompe con la visión medieval del mundo. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en Inglaterra, en la Iglesia Católica, en Europa Occidental, debido a las numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que dio inicio a la Reforma Protestante. Sin duda, estos problemas exigieron del saliente Papa habilidades políticas que no tenía y energías que le eran cada vez más escasas. Bueno, cuando nos han conquistado, inclusive nosotros habíamos dicho que los conquistadores han venido con una mano el látigo y con la otra mano la cruz, ¿no ves? Eso es lo que decimos generalmente. Entonces, la iglesia tenía mucho poder en esa época, pero con la venta de indulgencias, bueno, como que ha decaído la iglesia católica, ¿no? Esa época se decía, bueno, especialmente quienes cobraban las indulgencias, inclusive pagaban por anticipado. Voy a cometer por decir, un adulterio. Voy a cometer, no sé, voy a robar o lo que sea, entonces quiero pagar, señor Papa o al Papa o a los sacerdotes o no sé qué había en esa época. Entonces pagaban, ¿no? Pagaban por sus pecados, inclusive anticipados. Y ahí ha venido, a ver quién se acuerda, que ha desmentido todo esto. Buenas noches, licenciado. Martín Lutero es el que ha... Muy bien. La historia, gracias. Muy bien, Jaime, gracias. Martín Lutero vino y dijo, no, es mentira todo esto. No existe un cielo, no existe un pecado, o por lo menos si existe no se ha demostrado. Ya, entonces ha desmentido todo esto y bueno, ha venido ahí la reforma, ¿no? Y la caída también del cristianismo, podemos decir, o del catolicismo. ¿Ya? Luego tenemos el contractualismo y justnaturalismo, las declaraciones de derechos y otros documentos de los siglos XVII y XVIII. El contractualismo es una corriente moderna de filosofía política y del derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de las leyes que garantizan la perpetuación y cierta ventaja del cuerpo social. El justnaturalismo se rige por los principios que parten del carácter universal que tienen los derechos universales. Es racional y busca el bienestar general de la sociedad. Contradecir estos derechos sería ilegal y una injusticia. Estos derechos se relacionan con la ética y la moral, entendidas como aquellas normas de buenas costumbres que todos conocemos y debemos cumplir. Bueno, los contractualistas tenemos aquí a Hobbes, a Locke, a Rousseau, ¿no? Que ya hablan sobre el contrato social, sobre que tenemos nosotros un gobierno, digamos, y tenemos nosotros que obedecerle, pero el gobierno a su vez tiene que cumplir con la gente, tiene que protegerlos, digamos, que el gobierno, ¿no? Entonces ya en esta
en esta época del contractualismo y justnaturalismo, ya hay pensadores, filósofos, donde estudian y dicen, no, por naturaleza el hombre tiene que ser libre, no tiene que ser esclavo, ni tiene que trabajar para nadie, ¿no ve? Como en el feudalismo, para el señor feudal, digamos, ¿no? Y el siervo. Entonces, estos filósofos ya van a decir el hombre no por naturaleza, no porque Dios ha dicho, ni porque existan leyes, nada, por naturaleza ya es libre y tiene derecho a la propiedad. Si él trabaja, entonces tiene derecho a la propiedad. Y lo que contradice todo esto es ilegal y es injusto, ¿no? Especialmente es injusto. Entonces ya aquí van a aparecer los filósofos, ¿ya? Y ya va a ser, digamos, el pensamiento ya va a ser racional. Ya no va a ser tanto por la iglesia, digamos, ¿no ve? Petition of right y petition de derechos, ¿ya? ¿O qué significa petición de derechos? Tras una serie de disputas en el Parlamento sobre la concesión de impuestos en 1627, Carlos I impuso préstamos forzosos y canceló a los que se negaron a pagar sin juicio. Bueno, seguramente a pesar de que han suscrito antes Juan sin tierra, pero seguían existiendo, digamos, algunos reyes que, como Carlos I, que eran abusivos, ¿no? Hacían préstamos forzosos y cuando se negaban a pagar, seguramente que les cobraban con intereses. Entonces les quitaban sus tierras o les encarcelaban, básicamente. Entonces ya ha surgido la petición de los derechos. Ya aprobada el 7 de junio de 1628, es un documento constitucional inglés que establece protecciones individuales específicas contra el Estado, supuestamente de igual valor que la Carta Magna y la Declaración de Derechos de 1689. Es un importante documento constitucional inglés que establece garantías concretas para los súbditos que no pueden ser vulneradas por nadie, ni siquiera por el rey. Ya, entonces, este documento, que es la petición de derechos, también ya les va a ir, digamos, ampliando sus derechos, los derechos de la persona. Habeas corpus del 26 de mayo de 1627. Actualmente el habeas corpus sigue existiendo y tiene las mismas características. Ya nosotros tenemos habeas corpus cuando alguien se siente indebidamente perseguido, indebidamente procesado o indebidamente detenido. ¿No ve? Eso es lo que nosotros en derecho. Pero como estamos viendo ahora, ya ha nacido en mayo de 1679. La redactaron los miembros del Parlamento inglés durante el reinado de Carlos II. El acta, que tiene como propósito de garantizar la efectividad de la libertad corporal, establecía que la detención de una persona no podía ser realizada sin un previo mandamiento judicial y obligaba a someter a la persona detenida al juez ordinario dentro de un plazo de 20 días. Asimismo, puso al alcance de los individuos un mecanismo legal para obtener la protección del Estado contra las detenciones o arrestos arbitrarios y que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, como actualmente, ¿no? Actualmente sigue vigente, digamos. ¿Qué es el Bill of Rights de 14 de febrero de 1689? Es la Carta de Derechos o Declaración de Derechos. Es un documento redactado en Inglaterra que impuso al Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo. Su propósito principal era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas, mermadas durante el reinado absolutista de Stuart, que trata por primera vez de un verdadero trato establecido entre el soberano y el pueblo. Ya, Bill of Rights establece los derechos de libertad de culto, reconoce las garantías de petición, el derecho de portación de armas, la libertad de expresión, libertad de elección de los miembros del Parlamento y el derecho del procesado a ser asistido por un abogado. Entonces, poco a poco, los hombres, hemos ido conquistando los derechos hasta llegar a lo que somos ahora, ¿ya? La Constitución norteamericana de 17 de septiembre de 1789.
Así como las declaraciones inglesas, las declaraciones emitidas por las colonias norteamericanas buscaban lograr la protección de los derechos fundamentales del hombre. Los hallazgos encontrados en las declaraciones norteamericanas podemos mencionar a la Declaración de Derechos Humanos de 1774 en Filadelfia, declaración que garantiza la igualdad y la libertad de los individuos. Esto ya hemos visto con Tocqueville, que no era tan así, ¿no? Era tan libertad, tan igualdad de los individuos, pero sí ya se ha declarado, ya había una declaración en 1779 en Filadelfia, Estados Unidos. ¿No ves? ¿Se acuerdan de Tocqueville seguramente? Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales cuando entran en un estado de sociedad no pueden ser privados o postergados. En esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. Bueno, esto es lo que decía su declaración de Filadelfia, ¿no ve? En 1779, que Tocqueville y su amigo han ido y han investigado y no era tan cierto, ¿no ve? Que tenían igualdad, derecho a la propiedad y todo eso. Revolución Francesa. Continuamos con la... Perdón. Llegamos a la Revolución Francesa, la cual señala como la iniciadora y portadora de uno de los documentos más importantes para los derechos humanos. Esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado por la Asamblea Francesa del 26 de agosto de 1789. La declaración otorgaba a los individuos derecho como los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derechos. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. La presunción de inocencia, la libertad de opinión y de religión, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. Bueno, miren, esta declaración ha sido de 1789. Ahora, después de 300, 400 años, casi 400 años, bueno, hay algunos estados, como Corea del Norte, como Cuba, digamos, que no tienen derecho a la expresión, no tienen derecho a la libertad, o no tienen libertad, no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a la propiedad, ¿no? Aunque ya en esta Revolución Francesa ya se había determinado eso. También recogía principios fundamentales del orden político, el derecho a la resistencia contra la opresión, el sistema de gobierno representativo, la primacía de la ley y la separación de poderes. Esa época ya se ha hablado de separación de poderes, pero actualmente no. Luego tenemos la cuestión social y los derechos humanos, el constitucionalismo social. Continuando con la Constitución de 1814 en México, esta fue el primer documento. Ustedes han debido llevar en derechos de seguridad social, en derechos del trabajo, ¿verdad? El constitucionalismo social. Fue el primer documento de carácter constitucional. Marca los derechos del hombre fundados en una tesis democrática y libertad, señalando derechos como la igualdad, la seguridad, la propiedad, la libertad de los ciudadanos. Los derechos humanos provienen del esfuerzo de quienes buscaban establecer puntualmente los derechos laborales, tales como el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, la protección contra el desempleo, la remuneración equitativa y satisfactoria y fundar sindicatos y a sindicalizarse. Podemos decir, ya un poquito adelantándonos, existen derechos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, hasta de quinta generación, ¿ya? Los derechos de primera generación podemos decir que son los derechos individuales, ¿ya? Como el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, digamos, ¿ya? Esos derechos individuales.
pero los derechos de segunda generación ya son estos derechos, ya el derecho al empleo, a una remuneración equitativa, satisfactoria, fundar sindicatos, ya están buscando algo ya no solamente individual, sino más bien para todo el grupo social, ya, o grupos sociales, digamos. Entonces, estos derechos se podrían considerar como derechos de segunda generación. Están en temas posteriores, pero ya un poquito adelantando, ya para aquellas personas también que van a exponer. Luego tenemos el de la Constitución de Querétaro de 1917. Ya ustedes saben que esto es, como les he dicho, el derecho está dentro del programa, también dentro del derecho laboral. El Estado garantizará el respeto a la persona y a los derechos humanos, promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias para su ejercicio. Toda persona gozará de los derechos que establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes federales, los tratados internacionales, con la aprobación del Senado, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Tienen derecho, además, de estar informada y a manifestar libremente sus ideas. El Estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación, como un bien jurídico tutelado, y se les reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, esta Constitución, también ya es el nacimiento, digamos, dentro de lo que es Latinoamérica, podemos decir, que a partir de esta Constitución se va a ir difundiendo, ¿no? A los diferentes países va a ir bajando hacia el sur, digamos, con esta Constitución social, ya donde se establezcan también a partir de ahí, de 1939, que se va a dictar el Código de Seguridad Social, 1942, si no me equivoco, la Ley General del Trabajo. Entonces, a partir de esta Constitución de Querétaro de México, también se va a implantar, digamos, los derechos de segunda generación. Ay, no sé qué estoy haciendo. La cuestión social. Desigualdad, marginalidad, pobreza, exclusión, vulnerabilidad son términos que pueblan el lenguaje del sentido común, los medios masivos de comunicación, las políticas sociales y las discusiones académicas. Desde hace varios años, como ocurre a menudo en la historia, estos significantes se deslizan casi sin conciencia en el discurso cotidiano. Ello implica que se constituyen en categorías autoevidentes a partir de las cuales se piensan los procesos sociales, las trayectorias subjetivas, las políticas públicas o las elaboraciones intelectuales. Bueno, se va a ir discutiendo, ¿no? Se va a ir discutiendo sobre la desigualdad, marginalidad, pobreza, exclusión, y como que actualmente existen, no solamente en Latinoamérica, digamos, ¿no? Sino tal vez más aún en países como la India, como África, en todo el continente africano, va a haber mucha más desigualdad. Y también les decía yo que, eso creo que también se llama imperialismo, donde ya el capitalismo está en su fase final, ¿no ve? Donde ya hay grandes monopolios. Toda la riqueza, digamos, del mundo está en pocas manos. Ya digamos que creo que la mitad de la riqueza está en 50 personas, ¿no? La mitad de la riqueza del mundo. Y bueno, todos los demás nos vamos repartiendo de a poco, y hay mucha gente pobre. Pero todo esto es solamente discurso. La mayoría de los países y los gobiernos no hacen mucho, digamos, por esta gente, sino que se ocupan de su entorno social, digamos, los gobiernos generalmente se ocupan de su entorno, les dan trabajo, tal vez buenos trabajos, buenos sueldos, pero la mayoría de la gente, bueno, pues sigue pobre, y más pobre, cada vez más pobre. Entonces también tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? De
de que si bien existen derechos humanos, han ido evolucionando, digamos, los derechos humanos, pero no siempre se están cumpliendo. Aquí tenemos en la Constitución de Querétaro, que da, de México, que da, esa época ya daba libertad a la libre expresión, ¿no ve? A la libertad de opinión. Pero, bueno, ya creo que les he hecho en varias clases, en México creo que solamente en este año se han matado como 40, 50 periodistas. ¿Por qué? Porque no tienen libre expresión, ¿no ven? No pueden hablar libremente. Entonces, bueno, a pesar de que, bueno, estamos avanzando, cómo ha ido evolucionando los derechos humanos, actualmente como que estamos retrocediendo, ¿no? Continuando, tenemos la Constitución de la República de Alemana de Weimar, expedida en 1919. Se erige como la primera constitución en el mundo que hace alusión a disposiciones relacionadas con los derechos sociales, asistencias, concretamente a la seguridad social, en salud. Estas normas fueron impulsadas por la socialdemocracia alemana, que propendía por la protección a los citados derechos. ¿No? Tenían ahí la Constitución. Weimar era, si no me equivoco, el canciller de Alemania, que ha impulsado a que se pueda dictar una constitución social, ¿no? A favor de la gente, digamos, a favor de toda la población, de toda la ciudadanía, ¿no ve? Con su derecho a la libertad de expresión, a la propiedad, etcétera, y especialmente a la seguridad social, ¿no? A la seguridad social y defendía mucho, digamos, a los trabajadores. La Constitución Política del Estado de Bolivia de 1938. Como les decía, después de la Constitución de México, bueno, ha ido bajando hacia el sur, digamos, todas esas ideas, ¿no? Entonces también aquí seguramente la gente ha ido reclamando y todo eso, y se ha dictado esta Constitución de 1938, donde regula el seguro obligatorio de enfermedad, accidentes, paros forzosos, invalidez, vejez, maternidad y muerte, los desahucios e indemnizaciones a empleados y obreros, el trabajo de las mujeres, de los menores, la jornada máxima de salario, el descanso dominical, los feriados, las vacaciones anuales y puerperales, con goce de salarios de la asistencia médica, higiene e higiénica y otros beneficios sociales de protección a los trabajadores. Esa época estaba de presidente Germán Busch. Se garantiza la libre asociación profesional y sindical y se reconoce el contrato colectivo de trabajo, artículo 126 de la Ley General del Trabajo. Ya se reconoce el derecho de huelga como medio de defensa de los trabajadores conforme a ley. Pero estas conquistas, digamos, no ha sido así de repente, no venía el gobierno otorgado, siempre ha sido lucha, todos los derechos que han conseguido los trabajadores en el mundo y en Bolivia también, ha sido siempre a través de luchas constantes, ¿no? Entonces, bueno, pero esta Constitución sí ya les ha reconocido todos esos derechos, especialmente en cuanto a la seguridad social y la Ley General del Trabajo. Ay, chicos, no sé cuánto tiempo ya estamos. Tal vez su otro docente ya nos hemos pasado ya 10 minutos. Los totalistas, ¿está esperando su doctor? Jóvenes. Hola. Eso debe saberlo el compañero Eric. ¿Está el otro doctor? Jóvenes, posiblemente ya esté el otro doctor. No sé qué materia les toca. Derecho laboral, doctorita. Ya. Tal vez me tenga que salir nomás, jóvenes. Quedaremos en el punto 6 del tema 27. El miércoles podemos continuar. Ya, punto 6. Ay, quiere salir.
Ya, del tema 27. Ya, por favor, continuamos el día miércoles. Ya les dejaré, chicos, para que entre tal vez el doctor o ya está tal vez en clases. Ya, buenas noches. Hasta el día miércoles. Buenas noches, licenciada.